Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y heme aquí un día más para acompañarte en esta lección divina, lectura orante de la palabra. Aquí estará esta servidora para para guiarte paso a paso durante toda esta lección divina de este día sábado. Hoy estaremos comentando, meditando, orando con el Evangelio de este día. Entonces te pido que te dispongas tu mente, dispongas tu corazón a esa escucha de la voz de Dios que nos va a hablar a través de esta práctica de la lección. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal y quieres profundizar y conocer más sobre la lección divina, la parte teórica te la dejo allí en la casilla de descripciones, en la parte de abajo de este video. Voy a dejar un enlace en donde puedes entrar y realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Son 6 sencillos videos en donde te explico los orígenes de esta práctica, de este camino de oración. Entonces, tengan Biblia en mano, un cuaderno, un lápiz y apaga todo aquello que te pueda interrumpir, distraer en los próximos 30 minutos para que estemos totalmente a la escucha de esa voz de Dios que nos va a hablar al corazón. Quédate hasta el final, no vayas a abandonar. Es muy importante que lleguemos hasta el final para que le entreguemos al Señor los propósitos. Recuerda que la lección divina, por ser oración, es un diálogo con el Señor. Primero vamos a escucharlo hablar y luego le vamos a responder. ¿Y cómo le vamos a responder? A través de la oración y a través de ofrecerle nuestros compromisos o propósitos para el cambio de vida, el cambio que Él nos está pidiendo. Bien, entonces sin más preámbulos, comenzamos. Antes recordarte lo importante que es que me apoyes con un dedito arriba para que este video le pueda llegar a muchas más personas. Gracias por tu apoyo. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a orar conmigo. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Primer paso de la lección divina, la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 41. Es recomendable leer en voz alta para que escuchemos la lectura, ¿ok? Así lo estés haciendo a solas, lee siempre en voz alta. Comencemos. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?
Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Y dentro de este primer paso de la lección divina, luego de haber leído por primera vez la lectura, debemos responder esta pregunta. ¿Qué dice el texto que acabo de leer? Y es momento de releerlo una y dos veces más para que podamos fijar los detalles, subrayar y extraer las partes más importantes. Aquí entra en juego el cuaderno espiritual o el cuaderno de notas bíblicas, como lo quieras llamar, porque allí vas a hacer las anotaciones de todos estos detalles. ¿Para qué son estas anotaciones? Para que cuando quieras al final del día repasar lo que has hecho en la lección divina, la oración que has hecho, los propósitos que has escrito, puedas hacerlo desde tu cuaderno. Entonces irás llevando la secuencia de cómo vas creciendo día a día en esta práctica de la lección. Hagámoslo juntos, comencemos. Bien, entonces vamos a detallar la lectura. Yo no la voy a volver a releer, mas sin embargo voy a ir tomando algunos versículos que voy a ir pasando por los versículos para detallar e ir viendo las partes importantes. Veamos. En el Evangelio de hoy, como pudimos escuchar, como pudimos leer, se describe una tempestad, una gran borrasca en el lago, y Jesús está dormido en la barca. Esto me hace pensar a que a veces nuestras comunidades se sienten un poco como un barquito perdido en el mar de la vida, sin muchas esperanzas de poder llegar a puerto. Jesús a veces parece estar durmiendo cuando suceden estas tempestades en nuestra barca, pues no aparece ningún poder divino para salvarnos de las dificultades y de las persecuciones. Pareciera que Jesús está dormido. En vista de esta situación de desesperación, Marcos recoge diversos episodios que revelan cómo Jesús está presente en medio de la comunidad. En las parábolas se revela el misterio del reino presente en las cosas de la vida. Y ahora comienza a revelar el misterio del reino presente en el poder que Jesús ejerce a favor de los discípulos, a favor de la gente y sobre todo a favor de los excluidos y marginados. Jesús en este caso vence el mar. El mar es símbolo del caos. También en la Biblia es símbolo del mal. En él actúa un poder creador. Jesús vence y expulsa al demonio. En Jesús actuaba ese poder, esa fuerza. En él actúa el poder de vida. Es el Jesús vencedor. Y las comunidades no tienen que temer porque Jesús está con ellos. ¿Es este el motivo que hoy nos centra en este pasaje de la borrasca o de la tempestad, aplacada por una orden de Jesús, en la cual vamos a repasar sus detalles? Vamos a los versículos 35 y 36. El punto de partida. Le dice la lectura, vamos para el otro lado.
Fue un día pesado de trabajo. Terminando el discurso de las parábolas, Jesús le dice, pasemos a la otra orilla. Le llevan en la barca como estaba, la barca de donde había hecho el discurso de las parábolas. De tan cansado que estaba, Jesús se pone a dormir sobre un cabezal. Este es el cuadro inicial que Marcos nos pinta. Un cuadro bonito, un cuadro bien humano, un Jesús cansado, dormido. Y estaban en la travesía, en el barquito. Vamos a los versículos 37 y 38 y se presenta una situación desesperada. Comienza la tempestad y ellos despiertan a Jesús y le dicen, ¿no te importa que perezcamos? El lago de Galilea, hermanos, está rodeado de montañas. A veces, por entre las hendiduras de las rocas, el viento cae encima del lago y provoca repentinas tempestades. Y eso fue lo que sucedió ese día. El viento fuerte, mar agitado, la barca se llenaba de agua. Los discípulos eran pescadores experimentados, no eran cualquier persona. Tú y yo nos podríamos asustar, tú y yo podríamos desesperarnos, pero unos pescadores, si piensan que se van a hundir, entonces la situación realmente era peligrosa, porque para que unos pescadores se asustaran y se desesperaran, pues la situación tuvo que haber sido fuerte. Jesús ni siquiera se despierta. Él sigue durmiendo. Y ese sueño profundo no es solo señal de cansancio, es también expresión de la confianza tranquila que tiene en Dios, su Padre. El contraste entre la actitud de Jesús y la actitud de los discípulos es muy grande. Vemos un Jesús totalmente confiado y unos discípulos desesperados. Versículos 39 y 40. La reacción de Jesús. Él les dice, ¿cómo? ¿No tienen fe? Jesús se despierta no por causa de las olas, sino por causa del grito desesperado de los discípulos. Imaginémonos esa escena. Primero se dirige al mar y dice, calla y enmudece. Y luego el mar se aplaca. Y enseguida se voltea a Jesús, se dirige a los discípulos y les dice, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? La impresión que se tiene es que no es preciso aplacar el mar al lado del dueño. La impresión, hermanos, que se tiene en este caso es que no es preciso aplacar el mar, pues no había ningún peligro. Jesús actúa, se me fue un momento lo que iba a decir, estoy retomando el hilo. Fíjense, Jesús actúa como que la situación estaba bajo control. Y por eso le reclama a los discípulos, pero ¿por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? ¿No estoy aquí que soy el dueño de todo esto? ¿El que controla la situación? Él actúa como que si no hubiera ningún peligro. Y es como cuando uno llega a una casa, ¿verdad? Y hay un perro. Yo le tengo terror a los perros grandes.
Y al lado del perro está el dueño, pero el perro comienza a ladrarnos. Lógicamente, la situación te dice, no tengas miedo, porque allí está el dueño que controla la situación, ¿no es cierto? Con una sola palabra que diga el dueño, el perro inmediatamente obedece. Y el episodio de la tempestad calmada evoca la misma situación. Fíjense, esto recuerda también el episodio en el libro del Éxodo, cuando la gente sin miedo pasaba en medio de las aguas. ¿Se recuerdan ese episodio? Éxodo 14:22. Pasaba en medio de las aguas abiertas. Y también evoca al profeta Isaías, que decía a la gente, si atravesaras las aguas, yo estaré contigo, nos dice en el capítulo 43, versículo 2 de Isaías. Jesús, hermanos, rehace el Éxodo, realiza la profecía anunciada por el Salmo. Jesús es el dueño y Señor de todas las cosas creadas. Por tanto, si Él es el dueño, y los discípulos lo sabían, ¿por qué tienen miedo? Esa fue la pregunta. ¿Por qué tienen miedo? Vayamos al versículo 41. Él no sabe de los discípulos. Eh, Fíjense, los discípulos parecen desconocer quién es Jesús, porque en este punto ellos se preguntan, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que da órdenes y el mar y la tempestad se aplacan? Jesús aplaca el mar y dice, ¿cómo es que no tienen fe? Los discípulos no saben qué responder y se preguntan, ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Jesús parece un extraño para ellos y sin embargo vivía con ellos. A pesar de haber estado tanto tiempo con él, no saben quién es. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban. Con esta pregunta en la cabeza, esas comunidades siguen la lectura del Evangelio. Y hasta hoy es esta la misma pregunta que nos lleva a continuar la lectura de los Evangelios. Es el deseo de conocer siempre y mejor el significado de Jesús para nuestra vida. ¿Quién es este que hace tantos milagros? Y queremos conocer de Jesús y por eso vamos a las Escrituras, vamos a los Evangelios. ¿Quién es Jesús? Esta es la pregunta. Marcos comienza su Evangelio diciendo, inicio de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos 1:1. Al final, en la hora de la muerte, un soldado pagano declara verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15:39. Al comienzo y al final del Evangelio, Jesús es llamado Hijo de Dios. Entre el comienzo y el fin aparecen muchos otros nombres de Jesús. Muchos, pero el que más resalta es el Hijo de Dios. Cada nombre y cada título es atributo de lo que Jesús es. Y es un intento de expresar lo que significaba para las personas. Pero un nombre, por más bonito que sea, nunca llega a revelar el misterio de una persona, mucho menos de la persona de Jesús. Además de esto, algunos de estos nombres dados a Jesús inclusive
los más importantes y los más tradicionales, son cuestionados y puestos en dudas por el Evangelio de Marcos. Así que en la medida que avanzamos en la lectura del Evangelio, Marcos nos obliga a revisar nuestras ideas y preguntarnos cada vez de nuevo, en definitiva, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para nosotros? Cuanto más avanza la lectura de Marcos, tanto más se quiebran los títulos y los criterios. Jesús no cabe en ninguno de esos nombres, en ninguno de los esquemas y en ninguno de los títulos. Él es superior, Él es mayor a todos los nombres que se le puedan dar. Poco a poco, nosotros los lectores nos rendimos y desistimos de querer enmarcar a Jesús en un concepto conocido o en una idea hecha de antemano y lo aceptamos así como Él se presenta. Jesús es la imagen del Dios vivo. Jesús es el amor que nos seduce. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Ahora entramos al siguiente paso preguntándonos, ¿qué me dice a mí el texto? Y es momento de involucrarme en el texto y extraer lo que me toca a mí en mi vida. Hay algunos aspectos que he utilizado para mi meditación que te los voy a compartir para ayudarte, pero lo más importante es descubrir aquí quién es Jesús para mí. Es ponerme en el lugar de esos discípulos, es meditar cómo Jesús me está hablando a mí. Y lo voy a ir haciendo contigo. Comencemos. He querido compartirte esta hermosa imagen de Jesús dormido en la barca para que nos preguntemos, lo miremos y nos preguntemos, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que pasó por esta tierra dando demostraciones de un poder sobrenatural? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Y te comparto 3 aspectos que he considerado para esta meditación. El primero de ellos dice, vamos a la otra orilla. Recordemos que Jesús venía predicando y en un cierto lugar se siente cansado porque está caminando de poblado en poblado, predicando y tiene poco descanso, nunca está quieto. Y esto, hermanos y hermanas, es propio del amor. Ser inquieto, el no conformarse. Esta era una actitud de Jesús, era una actitud que lo caracterizaba. Entonces preguntémonos tú y yo, ¿cómo está mi amor? Yo también vivo esa inquietud. No me canso de estar en el servicio, predicando, hablando de Jesús, dando testimonio de mi fe. Eso es señal de amor. Eso nos da la medida de cómo está nuestro amor. También podemos preguntarnos, ¿estoy en mi zona de confort en la relación con mi pareja, con mis hijos, en mi relación con mi fe? ¿O estoy inquieto? Estoy inquieta. Fíjense, esto de la inquietud
la inquietud te la coloca el amor, porque el amor debe arder en nuestros corazones. Entonces, las relaciones con nuestros seres queridos debemos profundizarlas porque sentimos esa inquietud de quererlas ir mejorando día a día. La relación con nuestra fe nos debe inquietar porque queremos crecer día a día. Por eso me animo cada día a hacer esta lección divina, a no dejar la lectura orante de la palabra, porque sé que eso va a fortalecer mi fe. Es esa inquietud, ese amor por Jesús, es ese amor por alcanzar la vida eterna, es ese amor por abrazar la salvación que nos quiere dar nuestro Señor. Ir más allá, ir a otras orillas, aunque nos dé miedo de ir hacia lo desconocido y hacia un nuevo proyecto, hacia un nuevo apostolado. Así dijo Jesús, vamos a la otra orilla, vamos adelante, nos va acompañando el fuego de su amor. Segundo aspecto, se desató un fuerte viento. En los proyectos, hermanos y hermanas, al iniciar un negocio, una carrera, es, perdón, perdón, disculpe, voy a retomar. Estaba diciendo que cuando visualizamos nuevos proyectos o cuando queremos iniciar un negocio o una carrera, es normal que nos lleguen las dudas y los miedos. Incluso se desatan fuertes vientos y olas gigantes en nuestro interior, porque a todo lo desconocido, a todo lo que no podemos controlar, solemos tenerle miedo. Y a veces pudiera parecer que esa barca en donde aposté subirme, llámese matrimonio, llámese un negocio nuevo, llámese servicio, apostolado, pareciera que se hunde, porque siempre vamos a encontrar problemas, siempre en cada cosa que emprendamos vamos a encontrar problemas, no estamos exentos. La cuestión es cómo reaccionamos ante esos problemas. Buscar ayuda es lo conveniente, pero ¿busco ayuda o me encierro y me ofusco y me ofendo? No me dejo ayudar. Ese viento que vemos allí en el Evangelio siempre se va a desatar en los episodios de nuestra vida, sea lo que sea que emprendamos. Vamos a tener que enfrentar los vientos, pero no vamos solos. En nuestro emprendimiento siempre debemos incluir a Jesús. Tercer aspecto, aún no tienen fe. Es la pregunta que le hace Jesús. ¿Aún no tienen fe? Cuando les ve el miedo a los discípulos. La barca se iba llenando de agua y los discípulos comienzan a gritar desesperados. Pero he aquí el secreto. Llevan a Jesús con ellos. Maestro, sálvanos. Me imagino el grito que pegarían. ¿Y tú y yo? ¿Aún no tenemos fe? ¿Vamos sin Jesús en nuestra barca? ¿Qué hacemos cuando parece que Jesús sigue dormido en medio
de nuestro dolor, en medio de nuestro problema, en medio de nuestra enfermedad, y pareciera que no nos oye, que está dormido, está silencioso. Hermano y hermana, vamos a despertarlo. Vamos a subirlo a la barca de nuestra vida. Busquemos la oración, busquemos clamar a Él, pidiéndole que aumente nuestra fe. Amén. Adelante. Tercer paso de la lección divina, la oración. En estos momentos nos preguntamos, ¿qué me hace decir el texto? ¿Cómo le respondo al Señor? Hemos escuchado todo lo que el Señor nos ha dicho, lo hemos meditado, lo hemos subrayado, hemos extraído las partes más importantes y ahora le vamos a responder con una oración. Vamos a pedirle al Señor lo que necesitamos. Te voy a compartir mi oración para que la hagamos comunitariamente y luego tú haces la tuya personal, la anotas en tu cuaderno y la compartes también. Importantísimo que la compartas allá abajo en la casilla de comentarios porque eso nos edifica, eso nos ayuda a todos a ir creciendo. Cuando te leo, yo crezco porque me nutro también de lo que tú sientes cuando has leído y has meditado esta palabra, lo que te hace decir. Fíjense, la pregunta aquí, ¿qué me hace decir el texto? Y a mí me puede decir una cosa y a ti te puede decir otra. Es importantísimo compartir. Entonces te invito a que oremos. Padre bueno, queremos ir más allá en nuestra fe, en nuestro amor. Queremos salir de nuestras zonas de confort, de nuestras mediocridades, que en medio de nuestros problemas, de nuestras crisis, seamos humildes y busquemos siempre tu ayuda. Danos más fe para confiar en que si Jesús va en nuestra barca, todo estará bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y llegamos al cuarto paso de la lección divina, que es la contemplación. Ahora vamos a contemplar lo que hemos meditado y lo que hemos orado. Y nos preguntamos, ¿qué me hace de sentir y ver el texto? Entonces vamos a contemplar toda aquella escena. Vamos a contemplar todas esas escenas de nuestra vida en donde hemos pasado por tempestades. Vamos a visualizarnos allí donde ha estado Jesús en nuestros problemas. Visualicemos la situación y hablemos de corazón a corazón con ese Dios que está allí, que nos quiere en estos momentos en silencio para que dejemos que esta palabra que hemos meditado y orado resuene en nuestro corazón y la veamos proyectada en nuestra vida. Vamos a sentirnos acompañados por su amor y por su paz. Detén un momento el video, quédate en silencio, contempla, da gracias y luego sigamos. Llegamos al quinto paso de la lección divina, último paso, llegamos al propósito o el compromiso. Y es momento de decirle al Señor, Señor, yo he sentido que a través de este evangelio me has hablado y he notado que estoy fallando y te he fallado en algunas partes de cómo he enfrentado los problemas en la vida. Así que quiero hacer un propósito en este momento, Señor. Quiero entregártelo a ti, ese propósito de cambio. Ayúdame con tu gracia a que yo pueda llevar adelante estos propósitos que te voy a ofrecer. Entonces, para realizar estos propósitos vamos a revisar lo que hemos meditado y revisando un poco la meditación,
vemos que en la primera parte, en donde nos hablaba de que Jesús estaba predicando aquí y allá y que él no se dejaba atrapar por el cansancio porque lo movía el amor, nos preguntábamos, ¿cómo está nuestro amor? Y justamente vamos a medir nuestro amor cuando nos sentimos inquietos por alguna situación. Por ejemplo, mejorar mis relaciones con mi familia. Me inquieto por mejorarlas, me ocupo en eso, entonces me está moviendo el amor. Esa será la medida de cómo está mi amor. Pero si estoy muy tranquilo, muy tranquila y no me interesa lo que está pasando allí, cuidado, hermano y hermana. El amor no está. Hay que pedirle al Señor que nos encienda esa llama del amor, que nos encienda la llama de la inquietud, para que verdaderamente seamos discípulos suyos. Él no se quedaba quieto, él se inquietaba por predicar, por llevar la palabra, para que las personas estuvieran bien, para que las personas no sufrieran, para que las personas aceptaran el reino de Dios y se salvaran. Jesús se inquietaba. ¿Qué hacemos tú y yo por toda aquella gente que todavía no ha recibido a Jesús, que todavía no cree en Él? Me inquieta, me inquieto. Luego revisemos esa parte de los problemas de la vida, de esas tempestades. Cuando han pasado tempestades en mi vida, ¿cómo hemos reaccionado? Y hacer el propósito ahora a través de esta lectura de decirle al Señor, Señor, cuando he pasado estos problemas, estas enfermedades, me he enojado contigo, me he alejado de ti, porque no me has escuchado, porque pensaba que tú no estabas allí. Y te he reclamado, Señor, ¿dónde estabas cuando me pasaba esto? Y resulta que tú estabas allí. Y es mi fe, Señor, mi falta de fe, la que no me permite ver tu presencia, sentir tu presencia y confiar en ti. Entonces el propósito aquí sería, Señor, voy a confiar en ti, pero aumenta mi fe, fortalece mi fe, Señor. Dame tu gracia para que yo pueda estar segura de que tú vas conmigo. En cada problema, en cada situación difícil, tú estás conmigo, Señor. Y que cuando esas situaciones difíciles sientan que están llenando de agua mi barca, yo no salga desesperado o desesperada a gritarte, sino que a través de la oración, de la calma de la oración, pueda yo decirte, Señor, aumenta mi fe, estoy pasando por un momento difícil, aumenta mi fe, fortaléceme, confío en ti, Jesús. Amén. Que nuestro propósito sea, hermanos y hermanas, poner nuestra confianza en Jesús. Él no nos abandona, Él está allí. Créelo y grandes cosas verás. Amén. Bien, hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haber quedado conmigo hasta este momento. Gracias por haber hecho los 5 pasos conmigo. Te animo cada día a que sigamos adelante, que no desfallezcamos, que confiemos en que Dios está haciendo su obra dentro de nosotros. Si te ha gustado el video, no te quedes con esto, compártelo en tus redes sociales, con tus amigos, con familiares, en tu comunidad, porque probablemente hay personas que necesitan acercarse a la palabra.
Y esto es un método infalible que nos ayuda a caminar en la fe, a fortalecernos y, en fin, a acercarnos a escuchar esa voz de Dios. También recuérdate apoyarme con un me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que no pierdas el material que estoy subiendo cada día. Sin más que decirte, deseándote un feliz fin de semana, que mañana es el día de la presentación del Señor. Mañana es solemnidad de la presentación del Señor y nos dice Jesús, Cristo, la luz del mundo. Cristo ha venido como luz del mundo, por eso es la fiesta de las candelas, de la Candelaria. Jesús es la luz. Confiemos en esa luz que ilumina nuestros pasos. Vamos a decirle a nuestra Madre, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros, Divina Pastora de las almas. Amén. Bien, te digo hasta el lunes, si así Dios lo permite, que tengas un excelente sábado y también un excelente domingo en familia. No olvides ir a misa, a dar gracias a Dios y a encomendar toda tu semana. Dios te bendiga.